¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues continúa la mesa de la discusión, del análisis, esta serie de propuestas que presentó el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. 20 reformas, 20 cambios a la Constitución que han generado todo tipo de opiniones, desde análisis sumamente respetables hasta la clásica estridencia, exageración, diatriba que busca simple y llanamente reventarlas porque va en contra de sus intereses o por el simple anti-López Obradorismo que existe en el ambiente. Aquí hay varias preguntas que surgen, por supuesto, y una de ellas es la intención con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo esta presentación. ¿Por qué? Porque no es como lo pintan algunos integrantes de la oposición o corifeos de Xóchitl Gálvez en los medios de comunicación sobre que el presidente de la República es un tipo ignorante o es un tipo que no tiene idea de lo que está haciendo o que solamente quiere dar un manotazo sobre la mesa. Incluso Raimundo Riva Palacio habla de autoritarismo. Y aquí yo le preguntaría a Raimundo Riva Palacio y a aquellos que piensan eso, ¿cuál autoritarismo? Es una serie de propuestas que tendrá que discutir el poder legislativo, es decir, el otro poder que tendrá que asumir su responsabilidad en la aprobación o rechazo de las mismas. Creo que el concepto autoritarismo es muy diferente en el mundo en el que vive definitivamente este tipo de personajes y el que existe en la realidad. Es más, ellos tendrían que saberlo porque ellos legitimaron y normalizaron actos autoritarios precisamente de gobiernos del PAN y del PRI que sometieron incluso informadores, que sometieron a poblaciones enteras, que sometieron directamente a ONGs, que sometieron a la verdad a sus propios designios. Entonces, eso de que quieran manejar este tema del autoritarismo me parece sinceramente bastante, pero bastante banal, además de ignorante y por supuesto de cínico. Está la postura de otros personajes, como Loret de Mola, que dice, esta presentación demuestra que la transformación no ha transformado absolutamente nada y que es pues el último suspiro de López Obrador, el último coletazo por parte del presidente de la República en una muestra de desesperación lleva a cabo esta presentación, confirmando que Loret de Mola, a pesar de que se ha asumido como el gran enemigo de Andrés Manuel López Obrador desde los medios de comunicación, jamás entendió al político tabasqueño, jamás ha encontrado realmente, ha logrado descifrarlo en pocas palabras y por lo tanto mucha de su crítica, mucho de su análisis, mucha de su opinión está basada completamente en sus propios sesgos o en sus propios intereses económicos o en sus propias intenciones solamente de generar algún tipo de polémica. Y es que Andrés Manuel López Obrador es un animal político. Y lo digo con todo respeto, y lo digo para representar a este personaje que cuando la oposición va, él ya viene y que está perfectamente curtido en terracería y que esto es lo que le ha permitido precisamente transitar por estos mares tan picados de los últimos 5 años, en donde la tormenta no ha amainado por parte de las acusaciones o señalamientos que se le hacen de diversos sectores que se han visto afectados por sus políticas, por sus acciones, o que simplemente no lo quieren porque es una persona morena que viene del sur. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿qué busca Andrés Manuel López Obrador? Ayer hablábamos tanto del aspecto electoral, ¿no? Evidenciar a la oposición como una oposición lejana a los compromisos sociales, o bien dejarle ya una línea de conducta a la propia Claudia Sheinbaum. En el primer caso, yo reitero que este paso que da Andrés Manuel López Obrador tiene mucho, mucho definitivamente de evidenciar a la oposición y su falso discurso de compromiso social que han querido enarbolar con la señora Xóchitl Gálvez. Incluso ya el PRI abiertamente dijo, no vamos a votar a favor de ninguna reforma que atente contra la Constitución, que vaya en contra de los organismos autónomos. El PAN lo respaldó. Está muy bien, me parece excelente, pero ¿qué pasa con las demás? ¿Se atreverán a entrarle precisamente a otras propuestas que están ahí y que ellos mismos las hicieron a un lado, siendo gobierno, y que ellos mismos respaldaron su nulidad, incluso su desaparición muchas veces,
¿Para qué? Para fortificar al régimen neoliberal. Es cierto, como muchos analistas financieros me lo han hecho saber y lo hemos platicado, el neoliberalismo no se acaba de un plumazo, es un sistema económico que continúa rigiendo en el mundo y que continúa operando de diversas materias. Sin embargo, dentro de ese escenario también depende de ti, de cómo manejas cada una de las herramientas que tienes. Y creo que esa es una de las grandes virtudes que sus críticos no han logrado entender de López Obrador. Andrés Manuel López Obrador en algún momento incluso reconoció precisamente que no había podido ni iba a poder acabar con el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque no era lo que estaba pasando en este momento en el mundo. Sin embargo, dentro de esa situación, supo maniobrar correctamente para darle salida a muchas de sus inquietudes, para apoyar a poblaciones vulnerables, para mantener a un gobierno estable, para mantener unas finanzas estables, para darle viabilidad a muchas situaciones y para comenzar a transformar desde adentro, desde el fondo, un sistema que durante muchos años se fue pudriendo. Entonces, esa falta de transformación de la que habla el señor Carlos Loret de Mola existe, pero obviamente no se va a dar como durante muchos años la narrativa nos lo quiso vender, una transformación inmediata. Después de tantos años de pudrición, es imposible que vuelva a generarse un ambiente totalmente libre de toxicidad, pero tienes que empezar y me parece que eso es lo más importante de la administración de López Obrador, que comenzó, que inició precisamente, que basó, que cimentó y que ahora, por supuesto, le toca a la continuidad que ofrece Claudia Sheinbaum. Pero ese es uno de los puntos que me parece que la oposición no lo ha logrado entender. Cómo Andrés Manuel López Obrador, dentro de todo este escenario, maneja perfectamente bien sus capacidades de acción. Lo mismo pasaba, se los dije, en el tema del crimen organizado. Ese es un tema mucho más profundo que ya hemos abordado en otras ocasiones. Y es ahí en donde el presidente pone sobre la mesa estas reformas, evidencia al PAN y al PRI, pero sobre todo lanza un mensaje al electorado. ¿A qué me refiero? A ese electorado, mire, con el puro voto de los seguidores del obradorismo y de Claudia Sheinbaum, no se conseguiría el plan C, no se alcanzaría la cantidad de votos que se requiere para que tenga Morena una hegemonía y por lo tanto tienen que crear diversas estrategias para conseguirlo. ¿Cuál es una de ellas? Los indecisos. ¿Cómo los convences? Aquí está lo que nosotros proponemos. Esto es lo que nosotros queremos hacer, más allá de mi gobierno. Si tú quieres que esto sea verdad, tienes que votar por nosotros, otorgarnos el control de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para que esto se vuelva una realidad. Y lo vemos en puntos que son fundamentales para ciertos sectores de la sociedad y que les permitirían acercarse a la propuesta de Claudia Sheinbaum y de la continuidad del obradorismo. El maltrato animal, el tema del extractivismo, el tema de los indígenas, el tema, por supuesto, del agua, el tema de la minería, que son sectores que incluso han sido muy críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por diferentes causas, por diferentes razones. Y el presidente lo que contempla, porque, insisto, es un tipo que se la sabe, es que el PAN y el PRI vayan con el tema de las pensiones y eviten el tema de los organismos autónomos, que en un momento dado le podría generar algún tipo de diferencia con el resto de la población a la que busca convencer para que le otorgue el voto precisamente a Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que Andrés Manuel López Obrador le apuesta a algo muy claro, que se apruebe solamente un cierto número de estas iniciativas y el resto, la gente sepa que para que sean una realidad, tiene que llegar Claudia Sheinbaum al poder, pero tiene que llegar apoyada por una mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque efectivamente, lejos de lo que dice Macario Esquetino, alguno de ellos, de que si el presidente no se da cuenta, que no tiene los votos, que no tiene el tiempo, pues claro que se da cuenta y sabe perfectamente cómo maniobrar. Por eso sabe que el PAN y el PRI, al aceptar subirse a la discusión de las pensiones, va a aprobar algo que a él le va a beneficiar también, por supuesto, y van a impedir lo de los organismos autónomos, lo que a la larga también le beneficia a Andrés Manuel López Obrador por las razones que le acabo
de mencionar. Entonces, es ahí donde nuevamente el presidente de la República lleva a cabo una acción dejando a la oposición en una situación entre la espada y la pared. Y hay varios puntos que vale la pena comentar, ¿no? Porque incluso el maestro Jorge Cepeda Patterson lo pone y lo sintetiza de la siguiente manera y yo se los comparto. Dice el maestro Cepeda Patterson, me parece más bien que además de una artimaña electoral, es en realidad un pronunciamiento sobre su legado político. Las reformas completan el ideario ideológico y político de su paso por la presidencia. Algunas cosas puede, otras las intenté, algunas cosas pude, otras las intenté, pero los adversarios del cambio las impidieron. Apuntará en su propio epitafio político y en conjunto ambas constituyen el corpus de su propuesta de transformación de México, con el cual el mandatario pues querría ser recordado cuando ocupe su lugar en el panteón de la historia. Es lo que dice el maestro Jorge Cepeda Patterson y yo coincido, ¿eh? Yo coincido en realidad, creo que el movimiento de Andrés Manuel López Obrador tiene mucho de lo que acaba de sintetizar el maestro Jorge Cepeda Patterson, amén, por supuesto, de lo que les acabamos de mencionar. Y aquí es donde me voy al tema de estas reformas, que para mí son fundamentales. ¿Por qué razón? A ver, vivimos una época neocolonial que tiene al extractivismo, a la minería particularmente, como una de sus principales herramientas para el despojo de los recursos naturales. Gente que gracias a Carlos Salinas de Gortari y a que no se han modificado, hasta ahora se modificó un poco la ley, por supuesto, se han enriquecido a costa de un país, contaminando comunidades enteras que se sienten dueños de todo lo que hay debajo precisamente de nuestra tierra, que son personas caciques, así de sencillo, caciques que nos han despojado completamente de de esa riqueza. Por lo tanto, el hecho de ir en contra de ese extractivismo, el hecho de ir en contra de ese abuso, el hecho de ir en contra de ese asalto a mano armada, le da un tinte completamente social y de izquierda a esta propuesta y lo lleva a enfrentarse directamente con intereses como los de Germán Larrea, un hombre que, como les mencionaba hace un momento, ha tenido una relación tirante con el gobierno, pero no ha mostrado fehacientemente su intención de evitar que Claudia Sheinbaum llegue al poder, como sí lo hizo en el 2018 en contra del propio Andrés Manuel López Obrador. Y lo mismo pasa en el tema de la minería a cielo abierto. Y es ahí donde nos topamos con el agua. El agua, hoy por hoy, y ustedes lo saben, vivimos una crisis ya de agua en la Ciudad de México, en donde se contempla que haya agua hasta el mes de junio. Esto pensando, por supuesto, en que no se genere más. El agua es vista ya como un bien privado por diversas organizaciones. Incluso hubo gente que la llevó a la discusión, ¿no? Al mercado de valores de Estados Unidos. Y aquí hay comentaristas como Sergio Sarmiento, analistas económicos, quienes defienden precisamente que los privados sean los que administren el agua, que los privados sean los que se queden con el agua. Hay una crisis de agua propiciada por esos mismos privados que defienden este tipo de comunicadores, por esas mismas empresas que no pagan lo que deben de pagar, que sobreexplotan los pozos acuíferos y que además de todo generan una pésima distribución del vital líquido para el resto de la población. El agua es hoy por hoy el llamado oro azul, ese bien tan preciado que algunos quieren convertir en negocio y que solamente lo tenga quien lo pueda pagar, llevando por supuesto la situación ya a un nivel de catástrofe para el resto de los millones y millones de personas que se verían completamente aislados de esta posibilidad, como ya sucede incluso en otros países de este planeta, particularmente los que tienen que ver con la zona de África, así como también alguna de Asia, en donde el acceso al agua es prácticamente nulo. No nos vayamos tan lejos, aquí mismo en México, en zonas sumamente empobrecidas del estado de Guerrero, del estado de Oaxaca, del estado de Chiapas, en el mismo estado de Nuevo León, que presumen una gran calidad de vida, hay mucha gente que no tiene agua. En México, también la Ciudad de México fue una de las luchas que libró precisamente Clara Brugada, tratar de mejorar la calidad del agua en Iztapalapa,
que enfrenta también a la famosa mafia de los piperos. Entonces, es decir, este tema del agua se tiene que abordar desde el marco constitucional y sobre todo garantizarlo precisamente para siempre como un derecho, porque la intención como tal de los empresarios es que se convierta en un bien privado. A ellos no les importa si usted y yo tenemos agua, a ellos les importa ganar dinero, en pocas palabras, y ganar su sobrevivencia. Y esas son las propuestas que en lo personal yo cuestiono abiertamente de gente ligada al PAN, en donde ellos han sido los principales promotores precisamente de la privatización de los sistemas de agua. Vea usted los estados en donde esto es una realidad, son en su mayoría gobernados por el Partido Acción Nacional y que han resultado en un verdadero fracaso y en una verdadera ya profundizado completamente las asimetrías, dañando sobre todo a quienes menos tienen. Por eso, este punto de las reformas que ha pasado un poco desapercibido resulta fundamental para poderle dar un rostro social de izquierda a la administración que sigue. Yo dudo mucho que el PAN y el PRI le quieran entrar, porque el PAN y el PRI representan los intereses contrarios. Ellos están del lado de la minería, ellos están del lado del extractivismo, ellos están del lado precisamente de aquellos que quieren privatizar el agua, y ni hablar del maltrato animal, con un ejemplo tan simple, las corridas de toros. ¿Quiénes son los fanáticos de las corridas de toros? Los personajes de derecha. Claro, habrá algunos ahí medio perdidos, pero la realidad es que son la mayoría personajes de derecha que gozan viendo el sufrimiento de un animal. ¿Por qué razón? No lo sé todavía. Y que lleva un análisis mucho más profundo. Pero la gran mayoría de las personas que acuden precisamente a la Plaza de Toros a ver la violencia en contra de un animal y que tratan de justificarla con todo lo que sucede alrededor del juego del torero y las luces y demás, son personas anti-López Obradoristas. Eso no es una casualidad. Eso tiene precisamente una connotación social, racial, clasista y de otros componentes que no quieren aceptarlo. Por lo tanto, para ellos es inadmisible la posibilidad de que el maltrato animal se vaya precisamente a la Constitución, ni hablar de las peleas de perros que aquí se los hablábamos. ¿Quiénes están detrás de las peleas de perros? Muchas veces políticos de derecha, quienes llevan y organizan precisamente este tipo de acciones con la finalidad de recaudar diversos recursos, pero sobre todo de mover otro tipo de delitos vinculados al crimen organizado que manejan desde sus diferentes cárteles. Entonces, son esos puntos los que tendrían que definir en muchos sentidos este concepto o esta idea más social de esta constitución, por supuesto, y que difícilmente le va a entrar el PAN y el PRI. Pero lo que dice el presidente es, ¿tú quieres que esto sea una realidad? Vota por el plan C para que esto que va a quedar aquí pueda ser una realidad, y hay sectores que se sienten identificados directamente con este tipo de pronunciamientos. Oiga, antes de despedirnos, por supuesto, agradeciéndoles siempre a favor su atención, el tema de Xochitl Gálvez, yo no puedo dejar de hablar de Xochitl Gálvez en este momento porque esta gira que está llevando por Estados Unidos me parece que va de la mano de lo que les acabo de comentar. ¿Qué tipo de intereses o de principios tiene la candidata de la oposición? Como se los dije en un momento, me parece positivo que se haya dejado ya de lado el huipil, que se haya dejado ya de lado esta payasada de la meritocracia y que realmente se muestre como lo que es, la candidata de derecha, la candidata a favor precisamente de las privatizaciones, la candidata a favor de endurecer la mano en contra, dice ella, del crimen organizado. En realidad es una justificación para la represión de libertades, como sucede en Estados Unidos y en otros países. Pero ahí está Xochitl Gálvez. Y el hecho de que se reúna con la gente de la OEA, como lo va a hacer hoy, o con la gente de la USAID, nos muestra de pie completo. Ayer le decíamos, fue a rogar por la intervención de Estados Unidos en las elecciones, mostrando totalmente su actitud apátrida, pero hoy va a hablar y va a plantear este discurso de que el presidente de la República es un criminal, es un narcotraficante y que vivimos en un país prácticamente en un narcoestado, ¿no? Que es algo que tienen varios días la gente cercana a Claudio X González en Estados Unidos tratando ya de fabricar, de estructurar para que se genere un intervencionismo por parte del otro lado, sobre todo pensando si llega a ganar el señor Donald Trump las elecciones de su país. Y esto incluso hablo después de las elecciones en el nuestro. Entonces,
aquí el punto es muy importante y es muy importante entender ese tipo de discursos y a quién se dirige Xóchitl Gálvez y a quién le está hablando el equipo de Xóchitl Gálvez. La USAID, usted lo sabe, es una organización que recibe dinero de la CIA y que controla varios tanques de pensamiento en México, que a su vez están relacionados precisamente con los empresarios que están metidos hoy por hoy en contra de Morena, el caso de Claudio X González, el caso de Valentín Díaz Morodo, gente que ha patrocinado durante muchos años el caso del IMCO, el caso de Mexicanos contra la Corrupción, en fin, y que reciben dinero, recursos de la USAID, que supuestamente son para respaldar y apoyar diversas acciones independientes, y no es así, es para legitimar y normalizar en la narrativa la actitud y políticas de parte de los Estados Unidos en beneficio de este sistema político que ejerce y el sistema económico neoliberal. Pero además, el hecho de verse con el señor Almagro de la OEA totalmente desacreditado, totalmente desprestigiado, irse a quejar otra vez, acusar a López Obrador otra vez a la OEA que es vista por todo, por toda América Latina como lo que sentenció Fidel Castro, ¿no? Un simple y llanamente una especie de departamento de colonias de la Unión Americana, ajá, palabras más, palabras menos, el Ministerio de las Colonias, ajá, de Estados Unidos y que no tiene ningún tipo de autoridad para dar ningún tipo de declaración, porque Almagro ha apoyado golpes de Estado, ha apoyado la erosión de la democracia en América Latina para favorecer lo que le dice Washington. Pero eso es lo que Xochitl Gálvez va a hacer, nuevamente confirmándonos que está muy lejos la oposición de lo que se requiere para crecer como país y que se sitúa como una oposición completamente entreguista. Y eso es muy serio, muy, muy serio. Y finalmente el tema del inglés. Hay gente que me ha dicho que comente lo del inglés. Mire, su servidor también se rió, no le voy a decir que no. Incluso lo compartí con unos amigos y estábamos echando el cotorreo. Sin embargo, si hacemos ya un análisis mucho más a fondo, me parece que no tiene nada de malo que Xochitl Gálvez no hable inglés. El presidente López Obrador no habla inglés. ¿Cuál es el problema? El problema es la connotación que se le da al hecho de que no hables inglés y que particularmente viene de estos sectores aspiracionistas, ¿no? De estos sectores eh, que quieren ser fifís sin ser fifís, que abiertamente dicen, ¿cómo no hablas inglés? Y que etiquetan a una persona con base en ello a la preparación, intelecto y capacidades de una persona porque puedas pronunciar bien ese idioma, lo cual a mí me parece totalmente clasista y totalmente racista y que tiene, por eso le digo, que proviene particularmente de este sector de la población que considera, ¿no? Que el personaje perfecto es aquel que sea un ratero, pero que te hable en inglés al oído, ¿no? En pocas palabras, y que está completamente corrompida por estas imágenes, por estos conceptos, por estas enseñanzas provenientes del norte a través de estas ONGs, precisamente, que te hacen creer que lo ideal es eso. Cuando en realidad te quedas pensando y dices, Xochitl Gálvez no tenía ninguna obligación de hablar en inglés. Si no lo sabe, la expusieron otra vez su equipo de campaña. La evidenciaron y la ridiculizaron cuando era tan fácil pedir un traductor. Ese es el tema de fondo. Ese afán de satisfacer la demanda de personajes que lo único que hacen es humillarte, dominarte, someterte, y que ese comportamiento les da muchos más argumentos para ello. Entonces, ese es el fondo de de este famoso pronunciamiento en inglés por parte de Xochitl Gálvez, que ha generado, por supuesto, todo tipo de comentarios, y que yo concluiría simple y llanamente en este punto con algo que para mí es clave en toda esta discusión que aun y cuando Xochitl Gálvez ha hecho dinero gracias a sus conflictos de interés con el gobierno en turno, en su momento Fox, en el momento Calderón, Enrique Peña Nieto, ella es la excelente candidata, y es la candidata de los aspiracionistas, de los meritocráticos y de los pobres de derecha, de estos personajes que no se dan cuenta que son tontos útiles, que no se dan cuenta que son utilizados por aquellos que tienen el verdadero poder, que siempre los van a ver menos y como diría el gran Federico Bonazo, son esos personajes y Xochitl Gálvez es esa candidata que muestra esa soberbia hacia los de abajo, pero se humilla ante los de arriba y que por eso son tan, pero tan deplorables. Basta ver cómo la gente misma del PAN, del PRI y los empresarios que están detrás ven
a la propia Xochitl Gálvez. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si les gustó este video que estuvo larguísimo, denle pulgar arriba. Por supuesto, suscríbanse, déjenos sus comentarios, échenos el super chat, échenos el super gracias y nos escuchamos y vemos por la noche. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.